Las generaciones se desvanecen y desaparecen. Otras ocupan su lugar en el tiempo de los ancestros. He oído las palabras de Imhotep y de Horgidev, que se citan en proverbios y han sobrevivido a todo. ¿Qué ha sucedido con sus posesiones? Sus muros se han desplomado. Sus dignidades han desaparecido como si no hubieran existido nunca. Ninguno vuelve de allá abajo, que nos cuente lo que necesitan y tranquilice nuestros corazones hasta que nosotros lleguemos a ese lugar donde ellos ya han llegado. Mira, ninguno vuelve de los que se ha ido. Hola, bienvenidos, bienvenidas, un vídeo más al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol, empezamos. El curioso texto que habéis escuchado antes de la intro pertenece a la tumba del rey Intef. El rey Intef fue un rey del primer periodo intermedio, ese periodo que iría entre el reino antiguo y el reino medio. La tumba de este rey se encuentra pues en una zona que es muy cerquita a la necrópolis de Drabu el Naga, que es una zona donde hay varios de estos reyes Intef enterrados, que se conoce como el Tarif. Es un pequeño barrio. Un barrio que además yo conozco especialmente pues porque yo me he quedado, por ejemplo, en este último viaje que he hecho muy cerquita, allí varios días, en un sitio maravilloso, que os lo voy a poner aquí, la Casa del Escorpión. Aquí me podéis ver en la terraza escuchando los maravillosos cánticos de la llamada a la oración. Los denominados cantos del arpista, que van a ser bastante populares durante lo que es el Reino Nuevo o Imperio Nuevo Egipcio, aunque tenemos estos casos más antiguos como el de Intef, este canto tan extraño del arpista del primer periodo intermedio, pues eran normalmente composiciones poéticas que normalmente se acompañaban precisamente con arpa o con laúd y que muchas veces se representaban en fiestas, por ejemplo, de carácter en necrópolis, donde se hacían banquetes, donde se hacían bailes, etc. Y es muy curioso este canto, que precisamente está en la tumba de un rey, ¿vale? Es un rey que pertenece a un periodo intermedio. Sabemos que en los periodos intermedios hay una división del poder, es decir, que es un rey que gobierna en una zona, no sería un faraón, un rey del Alto y el Bajo Egipto, pero aún así Intef fue un rey y es curioso que en las paredes de la tumba de un rey hay un canto tan curioso y tan extraño que cuestione cosas tan importantes para un egipcio en lo que conocemos habitualmente como es esa vida en el más allá, como es esa vida después de la vida terrena, digamos. Este canto que podríamos asociarlo un poco a un pensamiento quizás un poco disidente en lo que tiene que ver con la mayoría de la historia del Antiguo Egipto, pues es muy curioso también que se dé a lo mejor en el primer periodo intermedio, que como sabemos es un periodo pues de decadencia, de crisis social, de crisis económica, incluso se ha llegado a debatir si pudo haber incluso alguna catástrofe también de origen natural. Entonces ese primer periodo intermedio, donde entendemos que hubo, pues después de un periodo glorioso como fue el Reino Antiguo, vino una época de decadencia, pues que ahí existieran este tipo de también preguntas y cuestiones. Sí, efectivamente, en la historia del Antiguo Egipto todos relacionamos esos cantos a la vida en el más allá, en la creencia popular y mayoritaria de los antiguos egipcios durante la mayor parte de toda esta historia del Antiguo Egipto, pues existen estos ejemplos tan curiosos y también bonitos, ¿por qué no?, en los que vemos
nada más y nada menos que la tumba de un rey, aunque sea un rey del primer periodo intermedio, cuestionándose esa vida en el más allá. Es un poco también un alegato al carpe diem, a vive el momento, al no sabes lo que vendrá más allá, un poco también podía ser al hedonismo y ese sentimiento de duda y de desesperanza también. En estos famosos y maravillosos cantos del arpista que vemos pues sobre todo en numerosas tumbas, los vemos pintados o grabados en muchas tumbas, por ejemplo en el Reino Nuevo, también aparecen ocasionalmente en papiros, en estelas, etcétera. Pues son diferentes cantos, como hemos dicho, que normalmente se acompañaban con músicos. Muchas veces también es curioso cómo estos arpistas solían representarse como personas ciegas, hombres ciegos. Puede tener que ver eso con un poco ese sentimiento musical. Quizás asociarían que el hecho de no ver te hacía conectar mejor pues con esas esferas con las que te conecta la música. También a veces están como un poco gordos, incluso a veces se les pone como con glotonería. Siempre sabemos que evidentemente, como hemos dicho, se solían estas fiestas donde se representaban estos cánticos hacer precisamente en fiestas que se hacían en las necrópolis, cuando se iban a llevar ofrendas a los difuntos y allí mismo se hacían estos banquetes con bailes, con música, etc. Porque entendemos que estos arpistas eran ciegos o así se les pretendía al menos representar, y es que si nos fijamos en las imágenes normalmente se les pinta con el ojo como cerrado, con una sola raya, pues dando a entender que sus ojos estaban cerrados o que no podían ver. Por cierto que en los festines que celebran los egipcios ricos, cuando terminan de comer, un hombre hace circular por la estancia, en un féretro, un cadáver de madera, pintado y tallado en una imitación perfecta, y que en total mide aproximadamente 1 o 2 codos, y al tiempo que lo muestra a cada uno de los comensales, dice: «Míralo, y luego bebe, y diviértete». Bien, pues esto aparece en el libro de Historia 2 de Heródoto. Heródoto es este historiador griego de aproximadamente el siglo V a.C., que sabemos que pasa por Egipto y que allí nos deja pues unas crónicas de lo que él ve allí y sobre todo también de lo que a él pues le cuentan sobre la historia del antiguo Egipto. Precisamente nos cuenta que en algunas de estas fiestas lo que se hacía era pues pasear como una especie de féretro de madera, pues con una especie de momia de madera también, y se les decía eso, es decir, míralo porque en esto te vas a convertir, bebe y diviértete. Es un poco un carpe diem, es decir, vive la vida, porque me recuerda también un poco a ese dicho que nos decían en la iglesia de pequeños, el del polvo vienes y en polvo te convertirás, aunque con otro contexto, obviamente otro significado. Pero bueno, es curioso que, bueno, según Heródoto, lo que le cuentan, esto sí que es más de épocas tardías, a veces en estas fiestas pues se realizaba esa especie de ritual, podríamos decir, de pasear ese ataúd de madera y decir a la gente: mira, en esto te convertirás, bebe y diviértete. En este canto del arpista, que hemos escuchado ese pequeño fragmento al inicio, pues vemos, es un texto bastante curioso dentro del Antiguo Egipto. Sí que es verdad que en un principio no niega la existencia de la vida en el más allá, sino que más bien se mantiene desde un punto de vista escéptico. Y sobre todo lo que invita es a vivir la vida y a disfrutar el momento, ese carpe diem. Y normalmente los cantos del arpista que vemos en las numerosas tumbas, por ejemplo en el Reino Nuevo, pues lo que se trata un poco en esos cantos es de tranquilizar al difunto, a ese dueño de la tumba, esas alabanzas en ese tránsito al más allá. Pero en esta tumba de Intef, de este rey del primer periodo intermedio, pues es curioso ese canto tan escéptico, tan extraño, que se cuestiona tantas cosas y que invita a vivir el momento. Es curioso porque es esa tumba de Intef, de ese rey del primer periodo intermedio. Es curioso también como en el texto escuchábamos cómo se nombra a Imhotep y a Horjedef. Horjedef, famoso por las instrucciones de Horjedef, ya considerados sabios bastantes años después en la época de Intef, en el primer periodo intermedio, porque lo vemos en este texto tan extraño, este canto del arpista. Y es muy curioso porque en el Antiguo Egipto una cosa también muy bonita y muy curiosa es que tenemos constancia de que ellos también visitaban monumentos más antiguos, pues iban a visitar tumbas, iban a visitar
y muchas veces dejaban los grafitis de hemos estado aquí, y muchas veces se inspiraban en textos que vean. Imaginaos pues una tumba de hace 200, 300, 500 años, la visitaban y a veces se inspiraban en textos o en estilos para luego posteriormente ponerlo en otras tumbas. Eso es algo muy bello y muy bonito que lo podemos ver en el antiguo Egipto. Y eso es lo que podemos ver luego en una tumba posterior del Reino Nuevo, Imperio Nuevo, de Patenmenhef, una copia de este texto de Intef, con lo cual podemos deducir que quizás visitaron esa tumba más antigua del primer periodo intermedio y quizás se inspiraron o le gustó especialmente por algún motivo o se sintieron identificados con ese texto. Bueno, espero que os haya gustado este canto del arpista tan extraño que se encuentra en la tumba de este rey del primer periodo intermedio Intef, de cómo en la tumba de un rey vemos cómo alguien se pregunta sobre la vida en el más allá, sobre si existe o no existe, sobre si deberíamos vivir el momento, sobre si nadie sabe lo que hay después, sobre ese pensamiento un poco disidente de lo que conocemos sobre el antiguo Egipto y la gran mayoría de las creencias, como de una manera filosófica podemos entender también que quizás en esos tiempos de crisis o oscuros surgirían este tipo de corrientes de pensamiento, o también personas que tuvieran una forma de pensar diferente que las habría seguramente, o también en una misma persona. Todos sabemos que puede variar. Tú puedes tener un sistema de creencias y que ocurran eventos en tu vida que se desmoronen, que te hagan cambiar tus creencias o sentir de una manera diferente, o por lo menos dudar, que eso es bueno, y plantearte las cosas, que eso es algo maravilloso. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Si es así, no dudéis en dejarme un like, comentar, compartir en las redes sociales. Ya sabéis, suscribíos si no estáis suscritos, y le podéis dar también a la campanita si queréis que YouTube os avise pues cada vez que subo vídeo nuevo, que será muy muy pronto, como siempre, con más historias apasionantes. Nos vemos del antiguo Egipto. Un beso fuerte a todos. Ocúpate de tus asuntos sobre la tierra sin lesionar tu corazón, hasta que el día del lamento fúnebre te alcance. Aquel de corazón lánguido, es decir, Osiris, no escuchará sus lamentos, y los lamentos del corazón del hombre no lo devolverán del más allá. Así pues, pasa una feliz jornada, no languidezcas en ella. Mira, nadie ha marchado llevando consigo sus cosas, nadie ha partido que después haya regresado.